Bueno, y sin más, quiero presentar a nuestros panelistas en el día de hoy. Nos acompaña Fiorella Domenac. Fiorella es líder de comunicación interna en Compartamos Financiera, donde trabaja desde hace 3 años y medio aproximadamente. Fiorella es experta en comunicaciones corporativas, posee un máster en dirección y administración, y nos acompaña hoy desde Lima para contarnos sobre Yo Sé Compartamos, la red social interna que nos mantiene cerca, como decíamos recién. Bienvenida, Fiorella. Gracias, José. Yo encantadísima, en verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Para los más de 80 participantes que se están conectando, muchas gracias por estar con nosotros. Como lo dijiste, espero que sea un espacio muy provechoso para todos y aquí estamos para compartir y aprender juntos. Súper. También nos acompaña Luis Gomán. Luis es Country Manager de GoIntegro en Perú. Ya tiene más de 10 años acompañando a nuestros clientes en Perú y conoce muy de cerca el caso de Compartamos Financiera. Así que, bienvenido, Luis. Gracias, José. Hola a todos y de verdad encantado de participar. Súper. Bueno, para comenzar, o para seguir, les quiero contar brevemente sobre GoIntegro, para que tengan una idea para los que no nos conocen. GoIntegro, somos la plataforma líder en Latinoamérica de Employee Experience. Integramos en una sola plataforma, en un solo lugar, distintos productos que están orientados a mejorar la calidad de vida o la vida de los empleados, de los colaboradores, a través de una experiencia digital innovadora. Y principalmente nuestros productos más relacionados con lo que es el engagement son los productos de Employee Communications, que para administrar toda la comunicación interna, en lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Y también tenemos el producto de Employee Recognition y Employee Voice, que también van dentro de lo que entendemos como Employee Engagement. Y por último, nuestro producto de Employee Benefits, que agrupa distintos productos de red de descuentos, beneficios flexibles y otras soluciones de beneficios para poder potenciar la calidad de vida de los colaboradores. Como decía, perdón, me fui desde ahí. Como decía, somos líderes en Latinoamérica, tenemos más de 15 años innovando con distintas soluciones tecnológicas de recursos humanos. Llegamos a través de nuestros más de 400 clientes a más de 1 millón de personas en la región, y somos alrededor de 100 colaboradores distribuidos aquí, como ven en el mapa, en los países donde están en blanco, y llegamos a través de estos países a regiones más ampliadas, como puede ser Estados Unidos, CAM, Caribe, Centroamérica, y prontamente estamos empezando a poner un pie en Europa, así que en España prontamente, así que muy felices de seguir con esa expansión de nuestra solución a nivel global. Bueno, y sin más, en realidad, para enfocarnos en lo que nos convoca en el día de hoy, vamos a hablar de Compartamos Financiera. Y para eso, Fiorella, bueno, te invito a que nos cuentes un poquito más de Compartamos. Sí, claro, ¿no? Y de hecho, para entender un poquito el caso, es muy importante conocer a la organización y también a nuestro público, que más adelante lo vamos a ver. Compartamos Financiera es una empresa peruana. Forma parte de un grupo mexicano que es el Grupo Gentera. Gentera tiene operaciones tanto en México propiamente, en Perú y Guatemala. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nosotros brindamos soluciones financieras a los segmentos subatendidos. Hablamos de créditos individuales, grupales, ahorros, productos de seguros. Y hoy por hoy estamos casi en todo el país, en todo el Perú. Estamos en 19 departamentos, me parece, de los 24 que son, con 107 agencias, alrededor de 700.000 clientes, y siempre sostenidos, y esto es muy importante para nosotros, y creo que es un gran diferenciador en nuestra filosofía, ¿no? Así como Gentera, nuestro propósito tan noble, digo yo siempre, y fuente de inspiración para todos, es impulsar los sueños de las personas con sentido humano. Eso es lo que nos identifica, y quien hace viva esa filosofía en nuestro día a día, en nuestro servicio a cada cliente, son nuestros más de 5.400 colaboradores, ¿no?
Y esta vivencia de la filosofía, esta coherencia, hace que nos vengamos posicionando como uno de los mejores lugares para trabajar en el país, ¿no? Tanto así que en el 2019 ocupamos el 7º lugar de este reconocido ranking. Y bueno, para hablarles un poquito más de la filosofía, que me parece muy importante, nosotros hablamos de un propósito que es impulsar sueños con sentido humano, pero también hablamos de unas bases fundamentales en nuestra filosofía. Y antes de seguir, para que todos se contextualicen, filosofía equivale un poco a lo que es la cultura en otras empresas. Pero empecemos por ese término, ¿no? Nosotros le llamamos filosofía porque es más que cultura para nosotros, ¿no? Nuestra filosofía es nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, de ver el mundo. Entonces, esta filosofía se sostiene en una mística, que es la vivencia de nuestros 6 valores, con la persona en el centro, y también en un código de ética muy robusto, la verdad, que hace que esta filosofía sea una realidad, ¿no? Y te decía, las bases fundamentales de esta filosofía, que en particular me gusta mucho porque creo que define todo compartamos, son el bien común y la persona, ¿no? La persona en el centro. Entonces, eso creo que nos define, más allá de los datos, nuestra filosofía. Súper. Súper. Y cuéntanos, Fiorella, súper interesante. Me encanta que la filosofía y la cultura ponga al colaborador al centro. Creo que es algo fundamental en el mundo que estamos viviendo hoy día y sé por lo que hemos conversado que compartamos no es algo nuevo, no es algo que haya surgido ahora a raíz de la pandemia, esa filosofía, sino que es algo que viene de mucho antes y se nota en cada cosa que hacen, en cada iniciativa que llevan a cabo. Así que los felicito por tener esa visión de la gestión de una organización y la gestión de personas. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito más del perfil del colaborador, de cómo son, cómo es la distribución, cómo están constituidos para poder aterrizar un poquito más este entendimiento. Bien, nosotros tenemos como 4 grandes segmentos de público interno, llamémoslo así, ¿no? Pero son personas, colaboradores, que son nuestro soporte, ¿no? Tenemos al personal administrativo, que somos alrededor más o menos de 400 personas. Tenemos al personal de operaciones, que son las personas que nosotros podemos encontrar al ir a una agencia, que están en la agencia, facilitando las operaciones de nuestros clientes. Al personal de recuperaciones, que es un grupo más pequeño, pero el grueso de la organización es el personal de negocios o los colaboradores de negocios, ¿no? Entonces siempre, cada que pensamos en una estrategia, partimos de ellos, y justo aquí te voy a comentar un poco de su perfil, porque conociéndolos a ellos, conocemos en verdad la organización, pues son la mayoría, son el 73% del total de nuestro universo. A ver, estos colaboradores son jóvenes, aproximadamente, o más bien la edad promedio es de 30 años. Digamos que el tema del género está bastante parejo, tenemos 54% de hombres, 46% de mujeres, y la dinámica de trabajo que ellos tienen es in camp. Entonces, esto es importante tenerlo siempre en cuenta desde la comunicación, porque los tenemos todo el tiempo en movimiento, ¿no? Entonces, llegan a la agencia y salen, ¿no? Salen a ver a sus clientes, asesorarlos, en fin, a visitar sus negocios. Y bueno, finalmente, en cuanto a su contexto familiar, el 54% del personal no tiene hijos y el 46% sí. Entonces, eso también está como bastante parejo. Y en cuanto a los canales, que es justo lo que ponemos allí abajo, importante resaltar que antes de la pandemia, nuestros canales eran en su mayoría presenciales y físicos, ¿no? Y coloco allí, primero, el líder, porque nosotros somos una organización masiva, ¿no? Entonces, cada agencia es como una suerte de casita o familia, ¿no? Entonces, entre ellos hay mucha comunicación, hay mucho dinamismo. En verdad, la figura ahí que marca la pauta es el líder de agencia, que es el gerente de agencia. Entonces, ellos son nuestros principales, o eran nuestros principales canales antes de la pandemia. Luego tenemos la reunión de integración, que es era una reunión presencial que se hacía cada mes, donde toda la operación paraba para hablar de temas relevantes de la organización y fortalecer nuestra filosofía, y además integrarnos, que también para nosotros es muy importante. Entonces, eran los principales canales físicos y presenciales.
Adicionalmente teníamos otros canales que acompañaban esta dinámica comunicacional, como los murales, la intranet y el Yo Soy Compartamos, porque el Yo Soy Compartamos sí estaba con nosotros desde antes de la pandemia, pero su rol no era tan protagónico. Perfecto. Justamente en ese sentido, te pregunto a ti, Fiorella, y también a Luis, que conoce los inicios desde que comenzamos a trabajar juntos con Íntegro, con Compartamos Financiera. ¿Cómo fue que ustedes llegan a GoIntero? ¿Qué objetivos estaban buscando lograr? ¿Qué desafíos tenían? Que llegaron a buscar una solución como la de GoIntero. Cuéntanos un poquito de eso y Luis, te invito también que nos compartas desde tu perspectiva. Y yo creo que de repente ahí empiezo yo porque es antes que entre Fiorella inclusive. Básicamente nació con un programa de beneficios Compartamos. En su momento, cuando hace ya un poco más de 3 años, comenzó la expansión de Compartamos, buscaron un programa de descuentos que más allá de ponerse sobre el empleado, sobre todo les quite la carga operativa de hacer un programa de descuentos. Y lo conlleva una página web, un aplicativo. Y es así que nace Yo Soy Compartamos, con un programa de descuentos, que luego fue creciendo hasta llegar al punto de habilitar la plataforma de comunicación, y ahí es donde entra Fiorella, y creo que es de punto, ella nos puede comentar un poco más. Sí, la verdad es importante decir aquí que compartamos, como decimos, como te decía José, nosotros ponemos a la persona en el centro, ¿no? Y esto es el cliente y el colaborador. Entonces, en ese sentido, si nosotros buscamos que la persona esté en el centro, siempre hemos tenido o hemos estado buscando el desarrollo integral de esta persona. Y esto, más allá del discurso, es una metodología. O sea, nosotros tenemos un modelo de desarrollo integral, que es el FICEP, ¿no? Donde cada letra es una dimensión de desarrollo para la persona: físico, intelectual, salud. Entonces, es en ese contexto que buscamos generar una propuesta, construir una propuesta de valor para el colaborador. Y dentro de esa propuesta de valor es que se considera esta suerte de programa de beneficios o catálogo de beneficios, ¿no? Entonces, importante y siempre nosotros desde la Gerencia Central de Personas y Filosofía decimos, ¿no? Nosotros buscamos hacer feliz al colaborador. Entonces ese es como nuestra mantra, y creo que GoIntegro aportó, ¿no? Desde ese frente, como inicia desde sus inicios. Y sí, luego es que evolucionamos ya al tema comunicacional, ¿no? Que en el contexto pandemia fue todavía mucho, mucho más crítico y esencial. Perfecto. Sí, justamente, bueno, es bueno entender eso también, el contexto, ¿cierto? De cómo empezamos a trabajar juntos y que fue a través de beneficios, poniendo al colaborador al centro, como bien decías tú. Pero el foco del webinar de hoy día es comunicación, así que vamos acercándonos a comunicación. Y cuéntame un poquito, Fiorella, ya entrando en cómo hicieron frente a la pandemia, ¿cierto? Desde el punto de vista comunicacional. Cuéntanos cómo se prepararon para enfrentar el coronavirus, el COVID-19, y de qué forma reaccionaron en un primer momento. Sí, mira, a ver, todo inicia el 16 de marzo, ¿no? En donde nuestro presidente dictamina cuarentena absoluta. Esto, como lo fue para todo el mundo, significó pues una carga de emociones abrumante, ¿no? Las más significativas las vemos en pantalla: el miedo a contagiarnos, el miedo a lo que va a pasar, la incertidumbre, porque te cuento que aquí en Perú ya hasta se volvía algo, no sé si gracioso el término, pero cada que terminaba el plazo de cuarentena inicial, nuestro presidente salía a decir a que se extiende, y íbamos extendiendo de semana en semana. Entonces llegaba un punto en donde no sabíamos ya qué iba a suceder, ¿no? Entonces era un escenario de bastante incertidumbre y ansiedad, porque de alguna forma, como lo hemos vivido en todo el mundo, nos hemos visto privados de nuestra libertad, ¿no? Ahora, ante este contexto tan crítico, muchas empresas empezaron a tomar decisiones, ¿no? Para sobrevivir: suspensión perfecta, reducción de sueldos, y todo este escenario que más o menos lo resumo, en verdad creo que todos lo conocemos, no era exento a nuestros colaboradores. O sea, ellos estaban presenciando y estaban viviendo en carne viva todo esto, ¿no? Entonces, frente a esa situación, desde la comunicación teníamos que actuar, ¿no? En un contexto de crisis. Perfecto.
es así que nosotros nos hicimos la pregunta de qué vamos a hacer ahora, ¿no? Porque con el distanciamiento social ya no tenemos posibilidad de estar cerca de nuestros colaboradores y es en donde nos empezamos a hacer los cuestionamientos. Perfecto, y justamente en ese sentido, ¿cierto? Una situación compleja, improvista, incierta, que no se sabe cuánto va a durar, que no se sabe que por lo menos qué tan grave podría ser o puede ser. ¿Cómo definieron el plan de comunicación interna? ¿Cómo se planificaron para gestionar en estos momentos tan inciertos? Sí, mira, por lo general siempre en la gestión estratégica de la comunicación, siempre los comunicadores decimos, ¿no? Tenemos que primero tener definida la estrategia de la organización, ¿no? Los objetivos estratégicos de la organización. En este contexto no teníamos el espacio como para tenerlo en blanco y negro, pero fue interesante ver que la estrategia, en verdad, que nos marcaban era cuidar a nuestra gente, ¿no? Cuidar a nuestras personas, a nuestros colaboradores. Entonces, nosotros nos preguntamos desde comunicación cómo contribuimos a lograr ese objetivo que la organización se ha propuesto, coherente a nuestra filosofía. Y es eso, fortalecer la confianza. Y mira, yo diría generar confianza, pero en verdad creo que el término más preciso es fortalecer, porque nosotros ya contábamos con la confianza de nuestros colaboradores, modestia aparte, porque sé que muchas organizaciones adolecen un poco de eso, ¿no? Pero nosotros, por muchos levantamientos, sabíamos que nuestro colaborador sí confiaba en nosotros, ¿no? Entonces teníamos una relación muy buena, hasta ahora la tenemos con nuestros colaboradores. Sin embargo, en un contexto, como bien has descrito tú, de incertidumbre, miedo, ansiedad, esta confianza se ve vulnerable. Entonces hay que trabajar en ella, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero que nada, cuidando. Y aquí es muy importante cómo la organización nos hizo, como le digo a mis chicos, la chamba fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve muy retador para un comunicador comunicar algo que no está sucediendo, ¿no? O algo que no necesariamente hace tanto match con las decisiones y las acciones de la organización. Bueno, este no fue el caso, todo lo contrario. En verdad, desde el 16 de marzo hasta el día de hoy, Compartamos Financiera ha sido muy firme y coherente a su filosofía y siempre ha sobrepuesto el bienestar de las personas antes que preocupaciones económicas que claramente todas las organizaciones las tienen en estos momentos. Sin embargo, lo otro siempre ha sido lo más importante. Entonces, se nos fue sencillo. Entonces, cuidamos a nuestros colaboradores estando cerca, y aquí viene esta paradoja de cómo estamos cerca estando lejos, ¿no? Y ahí justo en ese ítem es que nosotros entramos más a tallar con el Yo Soy Compartamos. Informando de manera transparente y sincera. Creo que esta pandemia nos deja una lección que a veces hay que decir las cosas, ¿no? Las organizaciones tienen miedo de, por ejemplo, ser transparentes con sus números. En Compartamos no fue el caso, ¿no? Tuvimos que, ok, estos son los números, estamos siendo afectados como todo el mundo, pero nuestra preocupación siempre va a seguir siendo apostar por tu bienestar, ¿no? Y poner tu bienestar primero. Y siendo coherentes, que iba un poco de la mano de lo que te decía, ¿no? Yo no podría estar comunicando de lo importante que es cuidarse o usar la mascarilla, imagínate, por poner un ejemplo el más simple, y la organización no mandar las mascarillas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esa coherencia entre el discurso y el comportamiento organizacional, y en eso Compartamos ha sido muy, muy íntegro. Y Fiorella, de acá en el fondo ustedes deciden, vamos a dar paso ahora a que deciden volcar toda la comunicación interna sobre Yo Soy Compartamos para poder mantener esta cercanía estando lejos, como decías tú. Y justamente para aprovechar el acceso móvil, ¿cierto? La posibilidad de poder mantener una comunicación bidireccional, propia de una red social, tratar de resguardar lo más posible la cultura, con el colaborador al centro, el compromiso y sin duda garantizar la seguridad o contener o apoyar la seguridad emocional de los colaboradores. Entonces, en ese sentido, cuando vuelcan todo a Yo Soy Compartamos, que vamos a entrar a profundizar ahora en un segundo, ¿qué objetivos se plantean y cómo utilizan la red social interna para mantener a los colaboradores informados y contenidos emocionalmente? Sí, o sea, el reto era
estar cerca del colaborador. Sin embargo, también nosotros los comunicadores tenemos que ser muy sensibles al contexto, ¿no? Y exactamente, como lo dices tú, entonces es plantear objetivos que vayan acorde a las necesidades de nuestros colaboradores en el momento. Y soy enfática en esto porque los objetivos que ahora les voy a comentar han ido cambiando, ¿no? Ante una situación cambiante, las necesidades cambian, el contexto cambia, las decisiones en la organización cambian. Entonces, es importante que nosotros nos vayamos adaptando a eso. Y no adaptándonos de manera, digamos, desorganizada o sin esa visión estratégica. Todo lo contrario, planteándonos objetivos, ¿no? Y bueno, los objetivos en ese momento, en marzo, para los siguientes 3 meses que fueron como los picos, digamos, más críticos en toda la pandemia, fue sensibilizar sobre las medidas, claramente para cuidar a nuestros colaboradores, evitar contagios con los protocolos, actualización tras actualización, pero además hacer esa información un poco densa en una información más amigable y más adaptada al medio, inspirar emociones positivas, porque con toda esa carga negativa propia del contexto era menester hacer algo al respecto y ayudar a convivir en aislamiento, ¿no? Era era una manera de vivir a la que no estábamos acostumbrados, entonces había que ayudar al colaborador nuevamente, apostando por su desarrollo integral, ¿no? Como te decía, el modelo FICEP creo que aquí cobró más relevancia aún, porque en un contexto tan difícil ya no solo había que preocuparnos por determinadas dimensiones a las que antes de la pandemia le dábamos importancia, sino por dimensiones que ahora se volvieron relevantes como la salud, y no solo la salud física, sino sobre todo la salud emocional. Entonces le dimos mucho foco a eso. Y esos fueron los tres objetivos con los que arrancamos. Arrancamos 3 días después del anuncio de cuarentena, entonces fue un trabajo Debe haber sido una locura esos extraordinario. días, ¿no? Esos días Sí, tiene que haber sí, sido una locura, mucha reunión, ¿qué sí, hacemos? Sin saber para dónde iba sí. todo. Sí, Sí, y sabes qué, importante decir que en la crisis, claro, tú no puedes parar, ¿no? O sea, a ver, que nadie imagine que yo me senté a planificar esto, o sea, no, o sea, seguíamos como informando, pero creo que no tienen por qué divorciarse esa respuesta rápida con la visión estratégica, ¿no? Gestionar estratégicamente la comunicación te da ese valor agregado, entonces nunca lo podemos abandonar. sí, absolutamente. Eh, cuando estábamos preparando este webinar, Ferera, tú me comentabas que ustedes identificaron tres principales retos, tres principales desafíos en la comunicación interna, ¿cierto? En este escenario. Cuéntanos un poquito más cuáles fueron esos desafíos y cómo los encararon. Profundicemos un poquito en eso que está súper importante. Sí, claro, el paso siguiente era pues, ok, ya tenemos, digamos, a dónde vamos, ¿no? Esto es lo que queremos lograr, estos son nuestros objetivos y hay que ponernos a trabajar en eso. Pero sí, tenemos que trabajar en estas 3 oportunidades de mejora, ¿no? El primero fue el tema de la formalización. Una frase que me acompaña mucho y me ha acompañado en toda mi carrera es, la comunicación nunca va a ser estratégica si no la formalizas, ¿no? Y esto va más allá de simplemente ponerle en un documento normativo. Va por poner las cosas en blanco y negro y gestionarlas, ¿no? Y no dejar que sea algo espontáneo, ¿no? Entonces, importante el primer paso, además, porque el contexto en el área, o sea, ya en el área interna, imagínate, mi área es un área pequeña, somos 3 personas en el área y una persona externa que nos apoya con el tema del diseño, pero nosotros teníamos a una persona que nos ayudaba en la administración del Yo Soy Compartamos, y dado el contexto, también tuvimos que sacrificarla, por decirlo de alguna forma. Entonces, imagínate con la carga de trabajo que teníamos, con esta suerte de, ok, el Yo Soy Compartamos toma este rol protagónico, hacemos, entonces, había que ordenarnos, ¿no? Y el primer paso en esa formalización fue definir el canal, ¿no? El tono de la comunicación. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros colaboradores? ¿Le vamos a hablar como le hablamos en un comunicado? ¿Cómo llegamos con ello a través de la RI? O sea, había que pensar en eso. ¿Cómo en este contexto le vamos a hablar? Ok, vamos a ser cercanos, vamos a ser juveniles, porque es lo que nuestro público es, o sea, son jóvenes,
y siempre vamos a hacer alusión a nuestra filosofía. La frecuencia de publicación, porque para nada queríamos caer en la saturación como en algún momento pasó con el correo electrónico, entonces definir bien cuál iba a ser la frecuencia de publicación, los hashtags, viste los formatos de contenido. Ahí yo, a ver, me considero una persona creativa, pero tan digital hasta ese punto no era, ¿no? Entonces ahí, por si a alguien le sirve y se identifica conmigo, es muy importante apoyarnos de quienes están frescos, y mi equipo fue un gran soporte, ¿no? Mi equipo es bastante joven, y de pronto me traían unos formatos, o me proponían unos formatos de contenido muy interesantes, porque están frescos, ¿no? Consumen más redes sociales. Entonces, muy importante apoyarse en ellos. Y la línea editorial, que lo pongan entre comillas, porque esto funciona para los medios impresos, pero es básicamente de qué vas a hablar. Y nosotros en el Yo Soy Compartamos definimos, ok, vamos a hablar solamente de lo referente a recursos humanos, desde un inicio, desde el 2018, que ya teníamos la red social. No vamos a hablar de negocios, o sea, es importante como tener bien marcado eso, ¿no? En un segundo momento, el orden, como te decía, el proceso de cómo vamos a trabajar para optimizar tiempos, optimizar recursos y conseguir un resultado, el resultado que pensábamos o que mapeábamos, ¿no? Y allí ese es el proceso que nosotros nos definimos, puede variar en todas las organizaciones, pero nos ayudó un montón, y aquí lo único que resaltaría es que en ese levantamiento de información fue muy rico ir a las fuentes exactas, ¿no? Como sabrán o imaginarán, es imposible ir a los más de 5.400 colaboradores, somos una empresa masiva, pero sí era posible, y de verdad fue una estrategia muy, muy efectiva, apalancarnos de quienes están cerca de ellos, ¿no? Que son nuestros representantes de personas, nuestros líderes. Entonces, en esa fuente de información creo que es un factor crítico de éxito, porque si realmente vas a esa fuente exacta, es que vas a poder cubrir esa necesidad real del colaborador, ¿no? Y no estar comunicando o dando un contenido que no les resulta necesario y oportuno, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, es el tema de la ejecución. Una ejecución impecable, en verdad, hace que el medio gane legitimidad, ¿no? Y cuando hablamos de una ejecución impecable, bueno, tratar de publicar de manera sostenible, no tener espacios de silencio, responder a los colaboradores cuando comentan, hacer publicaciones limpias, con información precisa, no errores, y si los hay, corregirlos inmediatamente. O sea, es cuidar al canal realmente, ¿no? Para ganar esa, y nos crean, ¿no? Porque finalmente es lo que queremos, y en verdad sí, tomó un papel muy importante, y creo que esa legitimidad se logró. Eso es en cuanto a la formalización, que fue el gran primer paso. Recién Luego mencionabas, tuvimos... justo te iba a ver, consultar y para apoyarme un poco en lo que estabas hablando, mencionaste la importancia de los líderes de equipo en el sentido de poder tener un mayor alcance y consistencia y coherencia de la información que estaban transmitiendo de las comunicaciones. Entonces, el próximo reto que me comentabas es justamente el alcance. Cuéntame qué hicieron para poder subsanar o poder superar el desafío de poder llegar a todos los 5.000, más de 5.000 colaboradores, que no es algo menor. Sí, claro, imagínate, tremendo reto. Y de hecho ese era el paso cero, ¿no? O sea, para empezar a comunicar, Claro, o sea, los tenemos que tener ahí, ¿no? Imagínate. Y mira, hasta cierre de marzo teníamos al 56% de la organización registrados. O sea, estaban en Yo Soy Compartamos un poquito más de la mitad, ¿no? Entonces habría que hacer algo, ¿no? Porque era, como te decía y repito, era el paso cero. Y desarrollamos o desplegamos estas tres estrategias, ¿no? Las he puesto como en orden jerárquico de efectividad. Tener a los líderes como sponsors, o sea, ahí nos tocó ir con el gerente general y sus reportes para que ellos hagan esa suerte de vocería e inviten a sus equipos a registrarse, ¿no? Fue bien importante, lo hicimos para impulsar el registro y también el contenido de la plataforma, que más adelante te lo cuento.
Luego tuvimos, y creo que esta fue la más poderosa, porque avanzamos un trecho importante con nuestros líderes como sponsors, pero hacía falta como un trabajo de uno a uno, ¿no? Y nuevamente, somos masivos, así que ahí es donde nos apalancamos de nuestros RPs. Hace un momento lo mencioné, y quizá para o sea, dejarlo claro, el RP, representante de personas, es una figura muy similar a los business partners en otras organizaciones. Estos compañeros, estos colaboradores, es como que replican o representan los procesos de personas y filosofía, que es en nuestro caso así, pero en otras organizaciones recursos humanos. Ellos llevan y atienden los procesos a determinados grupos de agencias, ¿no? Entonces tenemos tipo un representante de personas encargado de 5 o 6 agencias. Ya el universo ahí se hace más chico y es más fácil gestionar personas, ¿no? Entonces nos apalancamos de ellos, y en verdad creo que ahí dimos como un gran salto, ¿no? Porque ellos hicieron el seguimiento uno a uno, y teníamos reportería diaria de cuánto avanzábamos, y en verdad los resultados fueron asombrosos y en poquísimo tiempo, lo que todavía hacía el tema más retador. Lo hicieron muy, muy rápido. Y bueno, nosotros acompañamos con un plan de difusión, ¿no? Materiales, como videos instructivos de cómo ingresar, de qué van a encontrar en la plataforma, y ese tipo de cosas ya propias de la comunicación. Pero si tú me dieras a elegir, en verdad, lo que fue mucho más potente fue este apalancamiento con los representantes de personas. Creo que fue una alianza, y siempre digo, ¿no? La pandemia, y le agradezco mucho eso a la pandemia, porque fue una alianza estratégica que antes quizás no la teníamos tan potente, y dado este contexto, ya tengo reuniones semanales con ellos en donde ellos me cuentan qué le está pasando a nuestra gente, qué le está doliendo, qué le está preocupando, y es algo que ya heredamos de este contexto, y en verdad me parece súper potente, porque son ellos nuestros oídos y nuestros ojos en agencias. Y eso es verdad, y nosotros lo hemos visto también en varios otros clientes, que esta pandemia que nos ha obligado al distanciamiento físico, nos ha también obligado, nos ha llevado a tener un mayor acercamiento y vínculos entre los colaboradores, porque hay reuniones más frecuentes, hay una preocupación más profunda de la que ya había, de escuchar mejor al colaborador, de entender mejor cuáles son sus necesidades, etcétera. Entonces, como decías tú, si queremos sacar algo bueno de esta pandemia, es como nos ha ayudado a todas las personas a conectarnos mejor, y a vincularnos mejor con nuestros compañeros, a pesar de estar a la distancia. Así que eso es algo rescatable. Quería aprovechar de recordarle a todo el mundo que hagan preguntas utilizando el Q&A o preguntas de Zoom. De hecho, quiero aprovechar de hacerte una que llegó, que es algo más técnico, pero la pregunta ¿es una red social? La hace Adriana. Dice, ¿es una red social Yo Soy Compartamos o es una intranet? Te permito responder a ti porque yo tengo mi respuesta desde GoIntegro, pero la pregunta es de Yo Soy Compartamos. Entonces, Sí, ¿cómo la utilizan ustedes? sí, es una red social, es nuestra red social corporativa interna, si le damos un nombre. Nosotros tenemos una intranet, entonces claramente una intranet no es, porque tenemos una. Y bueno, también ¿Cómo creo se que diferencia? ¿Para qué usan una y otra, perdón? Para poder entender. sí, justo eso iba, ¿no? Básicamente en la red social, o una red social, busca interacción, ¿no? ¿Se Y quedó pegado generar Fiorella o yo? comunidad. Hola, ¿me oyes? Sí, te quedaste pegado un segundo, pero ahora está perfecto, dale. O Listo. se quedó pegado mi internet, no sé. Pero dale. Sí, decía que la naturaleza de una red social, bueno, es generar comunidad, ¿no? Y generar interacción. Y a eso siempre hemos apuntado. Por eso todo el tiempo vamos más allá de solamente informar, ¿no? Como cuando se hace en un comunicado, ¿no? Te doy la noticia o te doy el mensaje que quiero que llegue y punto. No, generamos esta devolución o esta interacción en la red social. Pienso que es su esencia, ¿no? Y en la intranet, lo que nosotros tenemos en la intranet es básicamente como un repositorio de información, ¿no? Y de herramientas. El colaborador entra ahí a ver, ingresar su ticket de atención para asistencia técnica, entra ahí para ver
no sé, alguna normativa, es más que nada una herramienta. Claro, también lo usamos como un punto de apoyo en comunicación porque tenemos los banners, tenemos ciertos puntos visibles que pueden hacer que apoyemos algún mensaje allí, ¿no? Pero básicamente esa es la diferencia. Perfecto. Sí, te hacía la pregunta a ti, que quería hacer la diferencia entre cómo usan ustedes, yo sé, compartamos, a cómo es la solución de GoIntero, porque efectivamente GoIntero, la solución de comunicación interna de GoIntero, permite ambas cosas, permite usarla como una red social interna, como la utilizan ustedes, y también como un intranet. Tenemos muchos clientes que utilizan ambas cosas porque se puede utilizar como un repositorio de contenido para desde ahí también ser un hub para poder acceder a distintas plataformas. Entonces, pueden usarla como más le acomode a cada cliente según lo que ya tiene o lo que necesita. Así que gracias por compartir eso. Según su planteamiento estratégico, ¿no? Porque justo Ángela nos dice cómo diferencian los contenidos que van, por ejemplo, en intranet y en su red social. Lo dice en el chat, Ángela Águila. Y justamente es lo que dices, ¿no? Tenemos, a ver, los comunicadores podríamos replicar y usar todos los canales del mundo, ¿no? Pero en verdad pasa por saber cuál es tu necesidad, en qué contexto se encuentra tu organización, y también en definir qué contenidos van a ir por cada canal y cuál es la naturaleza de cada canal, ¿no? En nuestro caso, como lo decía, siempre la línea editorial, la línea que marcamos para el Yo Soy Compartamos es hablar solo de propuesta de valor para el colaborador. O sea, recursos humanos. No les voy a hablar de negocios, de cómo hacer ir al cliente un crédito. Eso probablemente las herramientas las tendrán en la intranet. Porque luego confundimos al colaborador y en verdad la idea no es esa, ¿no? La idea es que tenga información clara. Exacto. Volviendo a lo que estabas hablando, que ahí fue como un paréntesis, tú estabas hablando del registro, ¿cierto? Del desafío de subir de ese 56% de registro que tenían prepandemia a cómo estaba el desafío, el reto del alcance. Entonces, y nos contaste un poquito de alguna de la estrategia que siguieron para superar ese porcentaje. Cuéntanos un poquito ahora de los resultados que hubo en ese sentido. Sí, a ver si me ayudas con la siguiente lámina. Efectivamente, mira, el pico es extraordinario, ¿no? Pasamos en un mes del 56% al 81%, ¿no? Y ese ascenso continuó en mayo y en junio se estabilizó un poco más porque justamente junio fue el mes en el que se empezaron a flexibilizar las medidas en este contexto pandemia. Entonces sí, los resultados fueron asombrosos y nuevamente, trabajar en equipo aquí es fundamental. Salir de nuestra área de comunicación interna para aliarnos con quienes están en la cancha, que en este caso fueron nuestros representantes de personas. Por ahí preguntaban cuáles eran las funciones de nuestros representantes de personas, no voy a entrar a decirlas todas, pero solo para que tengan una idea, principalmente se encargan de la selección de personas, de personal, de colaboradores, pero también son soporte para todos los procesos de recursos humanos. Es decir, si un colaborador tiene una duda sobre el tema del descanso médico, va a su representante de personas. Si un colaborador necesita algún apoyo con referente a los beneficios que tenemos, va a su representante de personas. El representante de personas para el colaborador es como el área de recursos humanos en persona, ¿no? En una persona. Claro está que el representante en algunos casos va a derivar esta consulta al área determinada, pero él es ese canal. Y es bien chévere e interesante cómo esto también conversa con nuestra filosofía, ¿no? Nosotros tenemos esta estructura que para muchos podría resultar cara, porque tenemos un representante de personas por cada 5 o 6 agencias, pero lo hacemos porque nos parece importante acompañar al colaborador y estar cerca de él. Perfecto. Bueno, como decías tú, viene del ADN, del propósito de la organización, y eso se traduce en las decisiones justamente de esta, como decías tú, de tener representantes para cubrir las diferentes agencias. Otro reto, y el último reto, no sé si el último, pero el tercer reto que conversábamos el otro día tenía que ver con el impacto, ¿cierto? Cuéntanos un poco más de cómo definieron medir el impacto y qué estrategia desarrollaron para motivar a los colaboradores a interactuar en la plataforma y contribuir en la generación de contenido.
Sí, va más o menos así, ¿no? Bueno, ya tenemos a casi toda la organización, porque 97 es casi toda la organización en el Yo Soy Compartamos, pero ahora ¿cómo hacemos para mantenerlos allí, ¿no? Y no solo para mantenerlos allí de una forma pasiva, sino precisamente lo que te comentaba hace un momento de generar comunidad, generar interacción. ¿Cómo hacemos para que participen? Para que ellos sean esos consumidores, sean generadores de contenido. Entonces, creo que fue el reto más importante y más retador, valga la redundancia, y lo decidimos medir a través de 3 indicadores, ¿no? Usuarios activos, los posteos de los colaboradores y el engagement, que lo vamos a ver más adelante. Aquí primero contarles cómo era la situación antes de, ¿no? Antes de intervenir y poner manos a la obra sobre este reto. En usuarios activos veníamos cayendo antes de la pandemia en 5%, no teníamos como la gente ahí comentando, dando like. En el posteo de colaboradores también tuvimos como, estábamos menos 23% en marzo. Estas cifras son con respecto al mes anterior. Entonces era importante revertir esta situación. ¿Y cómo lo hicimos? Respondiendo a tu pregunta, yo lo resumo en una estrategia poderosa y dinámica de contenido, ¿no? Una estrategia de contenido. El asunto aquí era poder darle contenido al colaborador en el Yo Soy Compartamos, o que le encuentre en el Yo Soy Compartamos, contenido que le resulte oportuno, ¿no? De interés, que sea fácil de aplicar, que sea útil, o sea, que le sirva en el minuto en el que se encontraba. Un minuto además bastante complejo. Además que lo inspire, porque es parte de nosotros y es mucho el estilo que manejamos con nuestros colaboradores. Ellos todo el tiempo se están motivando, ¿no? Buscan fuentes de inspiración y nosotros también tenemos un trabajo muy enfocado al tema espiritual, que es dentro del FISEP, creo que no te lo dije, es la sigla E, que es la dimensión espiritual. O sea, creemos que para que una persona se desarrolle integralmente tiene que también desarrollar su espiritualidad. Y que entretenga también, porque es, a ver, uno va a la red social en sus momentos de ocio, entonces no esperas pues encontrar información densa, informarte. Sí, algunos sí, pero básicamente también te enganchas por el entretenimiento. Entonces había también que darle esa cuota. Y que los movilice. Perdón que te interrumpa, pero especialmente con la estrategia que siguieron ustedes, con su estrategia en donde separaron los contenidos más de trabajo, del día a día, qué sé yo, con lo que tiene que ver más con la contención, con estar cercano al colaborador. Entonces, y en eso la entretención juega un rol fundamental. Claro. Sí, y no quiere decir que se dé contenido vacío, en verdad, sino es buscar la forma, ¿no? De darle contenido relevante, pero de una forma entretenida. O sea, no tiene nada que ver una con otra cosa, no podemos hacer ambas. Y que los movilice, como te decía, ¿no? Que ellos empiecen a generar contenido, que ellos empiecen a poner como los temas en agenda. Y bueno, todo esto, toda esta estrategia, yo la resumo eso, ¿no? En contenido que agregue valor. O sea, que le agregue valor al colaborador. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Nosotros mapeamos ¿qué te digo? Estas acciones, escuchando, con creatividad, porque era, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta para generar este contenido que agregue valor? Escuchando todo el tiempo, tú bien lo dijiste, hoy más que nunca, nosotros sí teníamos una práctica muy relevante de escucha, pero en este contexto se hizo todavía más demandante e imperante, ¿no? Entonces, todo el tiempo escuchando, siendo muy sensibles a las necesidades de nuestro colaborador, alineados a la organización todo el tiempo, porque fue la dinámica en crisis, pues cada cosa que salía del comité de crisis, nosotros teníamos que ¿no? reaccionar y atender. Entonces también es importante ir con la estrategia de la organización y creatividad, mucha creatividad, ¿no? Entonces sí, Veamos algunos ejemplos concretos ahora de lo que estamos hablando para que la gente para pueda entender un aterrizar. poquito mejor cómo se plasma todo esto que venimos hablando en Yo Soy Compartamos, en la plataforma, ¿cierto? Claro. Cuéntanos, Mira, por ejemplo, acá hay unos ejemplos de contenidos de interés, de utilidad. A ver. sí,
Hay contenidos que pueden responder a muchas de estas características, sin duda, pero hemos tratado de ordenarlo, clasificarlo, ¿no? Y en el interés y utilidad va más con temas de cuidado, ¿no? Por ejemplo, decirle de cómo, porque nuestro personal se redujo a un 30% de colaboradores en agencia y en turnos rotativos. Entonces, el colaborador igual tenía que tener ciertos cuidados al regresar a casa, entonces le decíamos cómo cuidarse, con información muy novedosa, y ahí les doy un tip, ¿no? Yo siempre con mi equipo me hago la pregunta, ya, ¿pero esto le resulta novedoso? Porque si es una información que puede encontrar en cualquier otra parte, o que más bien ya está bastante abordada y repetida, no le va a resultar novedoso, ¿no? O sea, había un trabajo de investigación importante que hacíamos en tiempos récord, ¿no? Cómo ir al mercado, cómo cuidarse haciendo las compras. Y aquí es importante decir que en toda esta estrategia, olvidé comentarlo hace un momento, de contenido, también era crucial tener presencia de los líderes, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido, tuvimos allí una publicación de nuestro gerente central de Personas y Filosofía, Pierre, que por ejemplo él tiene una afición o más bien una pasión por el deporte, ¿no? Entonces él nos contaba qué ejercicios podríamos hacer en casa sin necesidad, bueno, de tantas herramientas, ¿no? Y cómo podemos seguir desarrollando nuestra salud física. Y fue un golazo, tuvimos mucha interacción respecto a esa publicación. Y no está aquí, pero también tuvimos a nuestro gerente general contándole a los chicos qué plataformas qué plataformas, qué aplicaciones podemos usar para reunirnos con nuestros seres queridos que están lejos, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo darle información al colaborador que le resulte útil en ese momento, ¿no? Ahí también tenemos cómo convivir en casa con una persona que tiene COVID. Una información muy acotada, muy aterrizada, muy atractiva, ¿no? Muy sencilla. Es muy importante para una red social trabajarla. Sí. Además, en la parte de... Sí, Dale, dale. cuéntame. No, dale, te iba a dar el pase. Sí, además de esta característica de utilidad, en la parte que es inspiración y motivar, teníamos estos mensajes que tenían, en verdad, mucha acogida, ¿no? Frases motivacionales, y fue muy curioso ver cómo los colaboradores nos dieron como esa pauta, porque eran ellos los que publicaban estas frases, estas imágenes con pensamientos, citas. Entonces nosotros dijimos, les gusta, es de su interés, y empezamos a generar contenido de ese tipo de manera institucional, ¿no? Perfecto. Y algo también muy importante aquí es que todo el tiempo fuimos muy agradecidos con el colaborador. Entonces siempre nos dábamos un espacio para darles las gracias, porque éramos conscientes de que en general la organización estaba haciendo un esfuerzo, ¿no? A nosotros nos tocó ser como ese grupo de héroes, quizá no en la primera línea, pero sí ese grupo de héroes que de alguna forma estaban sosteniendo el país, ¿no? O sea, nuestros clientes representan más del 70% de las actividades económicas y la economía nacional, los microempresarios, ¿no? Entonces, dependía un poco de nuestro trabajo y seguir allí dándoles oportunidades, ayudándolos a continuar con sus negocios para salir adelante, ¿no? Entonces, es un trabajo muy trascendental y siempre tuvimos cuidado en darle las gracias a nuestros colaboradores por ese compromiso. Bueno, quería comentar que están llegando preguntas por el chat. Les pido por favor que la ingresen por el Q&A o preguntas. Son preguntas buenas que las vamos a abordar lo vamos a abordar al final. Yo creo mejor, Fiorella, para poder darle continuidad, porque están tan buenas las preguntas. Así que a quienes las hicieron, esperen un segundito, que las vamos a responder ya. Y cuéntanos un poquito más acá tenemos algunos ejemplos de entretenido, o sea, de contenidos de entretención, que entretengan, ¿cierto? Hablábamos recién de la importancia de darle algo más lúdico a
a la comunicación, siempre manteniendo el valor. Pero cuéntanos un poquito Sí, algunos ejemplos. aquí se veía mucho la diferencia, José, en los formatos de contenido. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros íbamos por trivias, o íbamos con esta suerte medio de memes, ¿no? Con quiénes te identificas, ¿no? Y personajes. O sea, cuando hacíamos la cosa lúdica, porque ese es contenido referente a pandemia, lo que decía ahí. Pero cuando íbamos por esa ruta lúdica, en verdad teníamos muy buena respuesta, logramos muy buena interacción. Igual aquí, ¿no? A la derecha vemos como una suerte de trivia. Claro. Adivina la respuesta, ¿no? Y tiene que ver con temas de beneficios. O sea, yo indirectamente les estoy informando sobre algunos beneficios que continúan vigentes, pero se los estoy haciendo a través de un formato más lúdico. Entonces, en verdad, ahí es donde explotamos toda nuestra creatividad. Por eso decía más adelante, qué importante es explotar toda nuestra creatividad en esto, ¿no? Y también en esta parte buscábamos poder dar contenido que puedan compartir con la familia, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las películas. Viste que era el Día del Padre y antes, pues, nosotros por el Día del Padre hacíamos la actividad presencial, pero ahora nos tocaba hacer mini activaciones en el Yo Soy Compartamos para poder, no, para continuar o mantener ese significado tan especial para esa fecha, ¿no? Entonces Sí. sí, nos tocó creatividad pura. Quería hacer el link con una pregunta que hicieron ahí. Te pregunto, no tengo idea, capaz que esté preguntando algo que la respuesta no es lo que yo espero, pero eh, preguntan ahí, dice, ¿qué acciones utilizaron para escuchar a los colaboradores? Y por ejemplo, pregunto yo, cuando tú haces una acción como con quién te identificas, ahí hay diferentes caracteres, quizás eso es una forma que igual te permite de escuchar al colaborador, entender por lo menos detrás de eso hay un feeling, un sentimiento, una emoción que se transmite. No sé, y Sí, aprovecha de contarnos un poquito qué otras cosas hicieron, pero yo creo que eso lo usaron de esa forma, ¿no? y qué bueno que anotas eso porque en verdad es bien interesante también darle esa utilidad a la plataforma, ¿no? De un espacio que como es bidireccional te pueda hacer notar el sentir de los colaboradores a través de sus comentarios, a través de las cosas que postean. Entonces, sí, totalmente de acuerdo y nos sirvió. Hubo Es una casos gran en... forma, es una gran forma de escuchar sin tener que estar preguntando. Exactamente, Exacto. ¿no? Y fíjate que a veces, tipo, ya, ok, escuchamos y queda allí. O sea, yo creo que el paso siguiente es todavía más importante. Y lo teníamos, ¿ah? Porque en algún momento, cuando veíamos un comentario que nos hacía ver de que un determinado colaborador de determinada agencia no se estaba sintiendo bien, nosotros registrábamos eso e íbamos El con RP. nuestra gerencia, con el RP, a averiguar qué está ocurriendo en esa agencia. Entonces, realmente, y perdón por ser tan reincidente en esto, pero nuevamente creo que el trasfondo es ese interés genuino por la persona, ¿no? Porque, bueno, si es una de 5.400 por ahí que me resulta más fácil no hacer nada y hacerme como de los oídos sordos, ¿no? Entonces, importante. Ahora, respondiendo al primer ítem de la escucha, hicimos pulsos. Hubo muchas acciones, ¿ya? Pero creo que las más concretas, para no hacer larga la respuesta, es que tuvimos pulsos. Aplicamos 2 pulsos en donde le preguntábamos al colaborador cómo se sentía, además de otra serie de preguntas, ¿no? Pero sí, siempre estuvimos muy atentos a escuchar. Y además también lo hacíamos a través de nuestros representantes de personas, también en nuestra RI cuando migró a un formato digital. Imagínate, también esta era digital nos ha dado muchas posibilidades, ¿no? Porque antes en una RI presencial, donde existíamos todos, era imposible decir cómo se sienten, ¿no? Imagínate recoger la respuesta a esa pregunta, pero en una digital sí lo pudimos hacer. Y siempre cada que empezamos un RI, empezamos preguntando cómo es que se siente, ¿no? Sí, Entonces, espacios de escucha sí lo hubieron. sí. Fiorella, estamos casi en la hora, se nos pasó volando, no me di cuenta. Nos quedan como 8 o 10 slides todavía para ver.
Vamos a tratar de ir cerrando y avanzando para enfocarnos en algunas, para ser respetuosos con el tiempo del resto. Mientras avanzamos, quiero dejar una breve encuesta, voy a poner aquí para que todo el mundo pueda contestar mientras seguimos conversando, respecto de satisfacción del webinar, qué les pareció. Y hay una tercera pregunta de si alguien quiere saber más de GoInter, quiere conocer más la plataforma, nos indiquen para nosotros ponernos en contacto con ellos. Así que voy a dejar esta pregunta aquí abierta, debería estar funcionando ahora. Y en términos de la presentación, déjame avanzar hasta que conversemos un poquito los resultados, el impacto que tuvo todas estas acciones que estábamos conversando recién para poder movilizar, poder entretener, poder estar más cerca de los colaboradores. ¿Cómo se reflejó eso en la usabilidad? Sí, en usuarios activos, como vemos, tuvimos un pico nuevamente como lo que pasó en el registro, ¿no? Abril, mayo en ascenso y junio se empezó a nivelar, pero también fue muy asombroso y nos hizo ver de que efectivamente estábamos abordando muy bien los contenidos. El siguiente indicador fue el poder de los colaboradores. Eso también se incrementó mucho. Si me ayudas con el siguiente slide. Claro. Fíjate, pasamos de 44 a 101, luego en mayo a 187, que era como el 86% de crecimiento con respecto al mes anterior. Y en junio, nuevamente, nos mantuvimos porque hubo flexibilización de medidas. Entonces ya teníamos a los colaboradores en campo, en agencias. Interesante porque, como te decía hace un momento, eso nos marcaba la agenda, ¿no? Y de qué querían conversar los colaboradores. Y es que en base a eso adaptábamos nuestros contenidos. Y el engagement, que es un indicador que nosotros generamos, igual, este sí es un indicador que es mensual, o sea, no es crecimiento con referente al mes anterior, simplemente es el conglomerado, lo que se obtiene mensualmente, y esto va en un ascenso, ¿no? Hasta junio. 136%, 165%, 180%, entonces nuestros colaboradores estaban conectados en el Yo Soy Compartamos. Claro, eso es súper importante porque refleja justamente o sea, hay un pic de registro, ¿cierto? Después tienes actividad a uso, que también tiene un pic, y después empieza a normalizarse, a estabilizarse en una curva un poquito más abajo, pero ese grupo, que si bien es un poco más reducido, tiene un mucho mayor engagement, mucho mayor interacción, es mucho más consolidado y cohesivo en sí mismo. Entonces, te crea a la vez también un espacio para poder seguir creciendo desde ahí, porque ya tienes un grupo firme, ¿cierto? Y conversan, Y ¿no? Los indicadores exacto, conversan, porque tenemos la mayoría de gente ahí, pero también los tenemos con actividad, o sea, están siendo activos. exacto, Sí, exacto. totalmente. Y para vincular un poco más también todos estos resultados, todos estos indicadores que hablábamos, ¿cierto? De engagement, de usuario activo, registrado, comentarios, etcétera. Cuéntanos cómo impactan todo esto que venimos hablando en los objetivos que se habían planteado inicialmente, o cómo se alinean, cómo se vinculan con esos objetivos. Sí, fíjate que estos resultados los obtuvimos en base a estos espacios de escucha como los pulsos. Y mira, teníamos como el primer objetivo sensibilizarlos sobre los cuidados y los protocolos. Bueno, en estos pulsos obtuvimos que el 91% de colaboradores decía que sí se cumplían los protocolos. Entonces, digamos que nosotros también contribuimos a eso, considerando además que el Yo Soy Compartamos era nuestro único canal de comunicación en esos momentos, en esos 2 o 3 meses. Además, dijimos que hay que inspirarlos en emociones positivas, ¿no? Frente a toda la carga negativa que teníamos por el contexto. Y el 85% de colaboradores nos decían que se sentían bien. Entonces, también podríamos decir allí que, de alguna forma, contribuimos a ese objetivo. Claro está decir que influyen otros factores, ¿no? Como, por ejemplo, todas las medidas, ¿no? Todas las medidas que la empresa venía desplegando. Y también decíamos que los queríamos acompañar y ayudar a convivir en aislamiento. Y en los resultados del pulso obtuvimos que el 92% de colaboradores se sentían acompañados por la empresa. Y creo que este resultado es todo nuestro, la verdad, porque teníamos sobresaliente. Perdona que te interrumpa, pero quiero decírtelo desde la perspectiva de haber visto resultados con muchos otros clientes. Estos resultados son sobresalientes, tener sobre el 90%, sentirse optimista, sentirse acompañado todo en una situación así, son resultados para sentirse orgulloso, así que te felicito.
Sí, muchas gracias. No, yo en verdad el trabajo también que hace todas las demás áreas de personas y de seguridad y todos los involucrados. Porque como nuevamente digo, el acompañamiento va también con acciones y decisiones. Entonces la organización nos ayuda en eso. Nosotros acompañamos y sí, hacemos que eso se tangibilice y lo pueda percibir el colaborador. Entonces, ¿para qué? Objetivos cumplidos. Súper. Objetivo cumplido, ¿ah? Misión cumplida, excelente. Misión cumplida. Exacto. Y mira, País, ya nos pasamos 5 minutos, pero solamente para cerrar, teníamos una slide final con algunos aprendizajes. No sé si hay alguno que quizás tú quieras destacar por sobre el resto para ir cerrando. Creo que me quedaría con las claves de éxito en un contexto de crisis. Es importante reaccionar rápido, adaptarse, escuchar, pero siempre yo refuerzo mucho esta idea de que no debemos abandonar la visión estratégica de la comunicación, ¿no? Siempre tenemos que plantearnos objetivos, tenemos que diseñar estrategias, de allá a la velocidad en que lo hagamos, sí, claro, eso varía, pero creo que también es clave de éxito eso, además de reaccionar rápidamente en un contexto de crisis. Y bueno, también pensar fuera de la caja, ¿no? Porque nosotros en este contexto, imagínate, no nos imaginábamos hacer videos caseros como lo que hemos hecho, no nos imaginábamos crear todo lo que hemos creado, e incluso este contexto nos llevó a explorar capacidades que no explorábamos y no sabíamos que teníamos. Entonces creo que ha sido un aprendizaje para todos, y aunque suene cliché esto de que la crisis siempre es una oportunidad, creo que realmente lo es, y que todos hemos aprendido de esto. Súper. Bueno, Fiorella, te quiero agradecer por tu tiempo, por compartir todo este aprendizaje, felicitarte nuevamente. Y nada, muchas gracias por compartir todo y agradecer a toda la audiencia en el día de hoy y estar atentos a nuestros próximos webinars y conversaciones que vamos a estar teniendo online. Muchas gracias, Fiorella. Gracias a todos. Gracias, José. Gracias, Luis. Hasta otra Chao. oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Chao, Luis.